Había una vez un pequeño país llamado Finlandia que se encontró al borde de un conflicto monumental con la Unión Soviética. A finales de la década de 1930, las tensiones aumentaron a medida que la Unión Soviética observaba a su vecino más pequeño con creciente interés. Finlandia, con sus amplios paisajes y su gente resiliente, sabía que se avecinaba una tormenta en el horizonte. En los pasillos del poder, los esfuerzos diplomáticos para evitar la guerra estaban en pleno apogeo, pero las ominosas nubes del conflicto se acercaban cada vez más. El gobierno finlandés, consciente de la amenaza inminente, comenzó los preparativos para defender su patria. En medio de la tranquilidad de la vida cotidiana, el pueblo finlandés se preparó para lo que estaba por venir. Mientras el mundo observaba, el escenario estaba listo para un enfrentamiento que pondría a prueba la esencia misma de la identidad nacional de Finlandia. La calma antes de la tormenta fue un tiempo de miedo y determinación, ya que el pueblo finlandés se mantuvo unido, listo para enfrentar el poder colosal de la Unión Soviética. Y así comienza la historia de la Guerra de Invierno, una historia de David contra el Goliat soviético, donde una nación pequeña, pero decidida, desafió las probabilidades y grabó su nombre en la historia. Si te gusta este video y quieres saber más sobre guerras históricas, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Recibirás más contenido fascinante de la historia. Gracias. Para comprender realmente la importancia de la Guerra de Invierno, primero debemos profundizar en la compleja historia de Finlandia. Durante varios siglos, el país que ahora conocemos como Finlandia estuvo bajo el dominio sueco. Este largo periodo de influencia sueca dejó una huella imborrable en la cultura, el idioma y el gobierno finlandeses. Sin embargo, las mareas del poder cambiaron en 1809 cuando el Imperio ruso anexó el territorio, transformándolo en el Gran Ducado de Finlandia. Bajo el dominio ruso, Finlandia disfrutó de cierto grado de autonomía que le permitió desarrollar sus propias instituciones e identidad nacional. A pesar del control general del Imperio ruso, la sociedad finlandesa comenzó a florecer, con avances en educación, cultura e industria. Esta era de relativa estabilidad llegó a un abrupto final con el estallido de la Revolución Rusa en 1917. A medida que el Imperio ruso se derrumbaba, Finlandia aprovechó la oportunidad para declarar su independencia. El 6 de diciembre de 1917, Finlandia se proclamó nación soberana. Sin embargo, esta nueva independencia trajo consigo su propio conjunto de desafíos. La joven nación tuvo que sortear un periodo tumultuoso marcado por luchas internas y amenazas externas. Comprender este contexto histórico es crucial para apreciar la resiliencia y determinación que caracterizaron la resistencia de Finlandia durante la Guerra de Invierno. El legado de siglos bajo dominio extranjero, junto con el feroz deseo de autodeterminación, prepararon el escenario para la postura desafiante de Finlandia contra la Unión Soviética. A medida que avanzamos en nuestra historia, tengamos en cuenta el largo y arduo viaje que llevó a Finlandia al borde de este conflicto monumental. Los océanos se levantan, los imperios caen. Esto duró hasta la Revolución Rusa en 1917. El viejo régimen imperial se derrumbó, dando paso a la República de Finlandia el 6 de diciembre de 1917. Sin embargo, la paz no llegó con la independencia. Estalló una guerra civil en Finlandia entre el nuevo gobierno, respaldado por Alemania, y los rebeldes apoyados por la Unión Soviética. El gobierno finlandés salió victorioso contra las tropas bolcheviques en 1918. Europa todavía se estaba recuperando de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión en 1929 agravó la situación. Los movimientos fascistas surgieron en Italia y Alemania, lo que llevó a otra guerra. La Alemania nazi invadió Europa occidental, mientras que la Unión Soviética se movilizó para ocupar Europa oriental y Finlandia. En agosto de 1939, los ministros de Relaciones Exteriores de Hitler y Stalin firmaron el Pacto Ribbentrop-Molotov, dividiendo Polonia y el Báltico. El 26 de noviembre de 1939, las tropas soviéticas cerca de Mainila fueron atacadas, supuestamente por la artillería finlandesa.
El gobierno soviético lo calificó de provocación, justificando una invasión total. 500.000 de soldados del Ejército Rojo fueron enviados a Finlandia. Sin embargo, las cosas no fueron tan fáciles como parecían. A pesar de ser superados en número, los finlandeses conocían mejor el territorio. Bajo el mando del mariscal Mannerheim, los finlandeses utilizaron tácticas de guerrilla contra los soldados soviéticos. Las tropas de esquí finlandesas llevaron a cabo ataques relámpago contra unidades soviéticas aisladas. Se dice que el francotirador finlandés Simo Häyhä mató a más de 500 soldados del Ejército Rojo. Finlandia firmó un tratado de paz con la Unión Soviética en febrero de 1940, cediendo el 11% de su territorio. La Unión Soviética sufrió más de 300.000 bajas en comparación con 65.000 finlandeses. La Unión Soviética fue expulsada de la Sociedad de Naciones debido a la invasión. La Alemania nazi invadió la Unión Soviética en junio de 1941, una decisión que finalmente resultaría ser su perdición. Y así, el escenario estaba listo para uno de los conflictos más notables de la historia moderna, donde una pequeña nación se enfrentó a un adversario abrumador. La Guerra de Invierno comenzó el 30 de noviembre de 1939, cuando la Unión Soviética lanzó una invasión masiva de Finlandia. Los finlandeses, aunque superados en número y armamento, opusieron una feroz resistencia. Utilizando su conocimiento del terreno y tácticas innovadoras, las fuerzas finlandesas lograron infligir numerosas bajas a los invasores soviéticos. Los finlandeses utilizaron cócteles Molotov con gran eficacia contra los tanques soviéticos. Los francotiradores finlandeses, como Simo Häyhä, se volvieron legendarios por su precisión mortal. A pesar de sus éxitos iniciales, los finlandeses finalmente fueron superados por la gran cantidad de fuerzas soviéticas. El 13 de marzo de 1940 se firmó el Tratado de Paz de Moscú, poniendo fin a la Guerra de Invierno. Finlandia se vio obligada a ceder un territorio considerable a la Unión Soviética, pero conservó su independencia. La resiliencia y la valentía del pueblo finlandés durante la Guerra de Invierno se convirtieron en un símbolo de orgullo nacional y determinación. Hoy, la Guerra de Invierno se recuerda como un testimonio del coraje y la tenacidad de una pequeña nación que se enfrentó a un adversario mucho más grande. La Guerra de Invierno es un testimonio del espíritu indomable de una pequeña nación contra un adversario abrumador. A pesar de ser superados en número y armamento, el pueblo finlandés se negó a inclinarse ante el gigante soviético. En las heladas garras del invierno, Finlandia se enfrentó al poder colosal de la Unión Soviética. Las duras condiciones invernales convirtieron el conflicto en una lucha por la supervivencia contra los elementos. En 1939, una nación de tan solo 4 millones de personas se atrevió a desafiar al Ejército Rojo. La Unión Soviética, con sus vastos recursos, parecía imparable, pero los finlandeses se mantuvieron firmes con una valentía sin igual. Los finlandeses, ferozmente independientes, utilizaron su conocimiento del terreno e innovadoras tácticas de guerrilla para infligir un daño significativo a las fuerzas soviéticas. Batallas clave como la batalla de Suomussalmi y la batalla de Tolvajärvi mostraron la brillantez táctica de las fuerzas finlandesas. Utilizando las tácticas Moti, aislaron y destruyeron unidades soviéticas en los densos bosques. La línea Mannerheim, una serie de fortificaciones en el istmo de Karelia, se convirtió en un símbolo de la resistencia finlandesa. A pesar de los implacables asaltos soviéticos, la línea se mantuvo firme durante gran parte de la guerra. El conflicto de 105 días demostró que incluso una nación pequeña y decidida podía enfrentarse a un enemigo aparentemente invencible y alterar el curso de la historia. El legado de la Guerra de Invierno sigue vivo, recordándonos que incluso las naciones más pequeñas pueden lograr lo aparentemente imposible cuando están unidas por una causa común. La guerra tuvo un profundo impacto en la identidad nacional de Finlandia, fomentando un sentido de unidad y resiliencia que perdura hasta el día de hoy. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para obtener más contenido fascinante. Gracias por vernos.